del sistema operativo es administrar la memoria. Justamente el tratar de ver que podamos manejar adecuadamente los espacios ocupados y los espacios libres. Existen dos maneras de hacerlo. No, en la práctica tres. La primera vendría a ser monoprogramación, sin intercambio ni paginación. Cuando hablamos de esto, es que estamos hablando de un esquema donde solo se puede realizar una tarea a la vez. Así que no podemos hacer, no sé si pueden ver mi pantalla, el intercambio que estoy haciendo de páginas. ¿Puede? Sí, se ve. Ok, entonces no puedo hacer eso. No hay multiprogramación. Solo estoy haciendo una cosa a la vez. Eso es un típico ejemplo del sistema operativo MS2 de OS, que es uno de los primeros que se han corrido sobre las PCs que actualmente utilizamos. DOS tenía una particularidad. La memoria completa, que no era más que 640K en esa época, eso era la memoria completa RAM, independientemente del direccionamiento, porque se utilizaban 8 bits, 2 a la 8, y luego 16 bits. 2 a la 16, ¿cuánto saldría? ¿2 a la 16, cuánto saldría? 65.536. Exactamente, 640K. Entonces, de ahí viene que DOS ha empezado a utilizarse con 640K, con el direccionamiento de toda la memoria. Les había dado ya ese cálculo de 2 a la n, que viene a ser la limitación de RAM que podemos tener en las máquinas, ¿se acuerdan? Entonces, empezamos con un procesador de 16 bits en esa época. Y el direccionamiento máximo es 640K. Y los 640K era para un solo usuario. Entonces, ¿qué se hacía? En la parte baja se ocupaba el DOS, el sistema operativo DOS, que en la práctica eran solamente 3 archivos. Y por encima se reservaba para un solo usuario, para un solo programa de usuario. Entonces, este programa corría, y mientras corría este programa no podía hacerse nada más. Había que esperar que termine este programa para hacer el siguiente. Solo un programa a la vez. También habían visto la conveniencia de que podía crearse el sistema operativo en memoria ROM. Entonces, no necesitábamos cargar en RAM la memoria, el sistema operativo, perdón, sino directamente estaba en ROM. Por lo tanto, había un mayor espacio, 640K, para el programa de usuario. IBM inicialmente también saca algunas cosas en ROM, el sistema operativo en RAM y el programa de usuario. Esas cosas que colocaba en ROM, por ejemplo, IBM era GW Basic, que le había comprado a Bill Gates junto con el DOS, que Bill Gates no tenía, ¿no? Entonces, si la máquina no arrancaba con disquetera, inicialmente eran disqueteras, es decir, no cargaba el sistema operativo, automáticamente cargaba de ROM, de memoria ROM, el GW Basic. Y uno podía programar y jugar con los programas de Basic, sin necesidad de entrar a un sistema operativo. Este era un esquema interesante de esa época. Esto es una emulación, es Windows XP, pero vamos a hacerlo más grande en el sentido de que solo quiero que vean esto. Solo se va a ver el sistema, el símbolo del sistema. ¿Está bien? Esto era en la práctica de OS. Claro que en vez de C aparecía una A, que era la disquetera. Y uno podía ejecutar comandos ahí. Por ejemplo, ejecutaba dir, y mientras no hacía otra cosa, vamos a ponerlo más. A ver. Fíjense que mientras no me doy prompt, yo no puedo seguir haciendo otra cosa. Entonces ahí se nota que es monotarea. Recién me da el prompt y puedo ejecutar una segunda tarea. Entonces en vez de un C apareció un A. A es una primera disquetera, B es una segunda disquetera y C el disco duro. Si yo tenía disco duro, aparecía esto. Yo tenía que, para manejar el sistema operativo o cualquier programa, necesitaba conocer comandos del sistema operativo. Si escribo help, aquí tengo los comandos del sistema operativo. Si ustedes recuerdan, he colocado dir. Dir me muestra una lista de archivos o directorios, es lo que he estado colocando. He colocado cd, cd. ¿Recuerdan? Muestra el nombre del directorio actual. Permite cambiar de directorio. Change directory significa. Entonces yo puedo tener, a través de
CD, por ejemplo, poder cambiar el directorio. Estoy en el directorio principal, por lo tanto no me sirve para nada seguir subiendo. Estoy en el directorio padre, si quieren. Vamos a aprender sobre esto en el sistema de archivos, pero este es un esquema de lo que era DOS. Entonces, cualquier cosa que yo ejecute, si me tomaba mucho más tiempo del previsto, yo no podía hacer nada. Si teníamos que mandar a imprimir un montón de papeletas de pago, por ejemplo, podía imprimir toda la noche. Y mientras tanto yo no podía hacer nada, porque seguía imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. Una sola tarea a la vez. Hemos empezado de esa manera, todos los que somos de la generación de que hemos conocido las primeras PCs. ¿Cómo funciona? Existen 3 archivos en el DOS, el io.sys, así se llamaba, input-output, todo lo que se encargaba de la administración de entrada y salida, todo lo que se encargaba de procesos era ms2.sys, y todo lo que era la máquina virtual que nos permitía correr comandos, ser la interfaz entre el usuario y la máquina, era el command com. 3 archivos. Este es Windows XP. Yo les voy a mostrar que aunque sea Windows XP, manejan estos 3 archivos que acabo de decirles. Por ejemplo, aquí está el ms2.sys, el io.sys, entrada y salida, y el command.com. Entonces, aparentemente Windows XP sigue siendo DOS por debajo. Veamos, si yo ejecuto, ¿dónde está? En esta parte. Me dice 655, 360, es decir, 640K de memoria convencional, 640K disponibles para DOS. Esto es Windows XP. Y esta máquina tiene por lo menos 1 GB de memoria, pero me está destinando 640K para lo que es DOS. Si yo veo la versión de mi sistema operativo, es Windows XP. No es DOS. Sin embargo, la memoria nos reporta DOS. MS2 está residente en el espacio más alto de la memoria, me dice. Dirección de memoria más alto. ¿Cómo han hecho los sistemas operativos como el DOS? No vamos a discutir si Windows XP sigue siendo DOS o nada. Solamente les estoy mostrando algo que llama mucho la atención. Pero cuando 640K es el límite para funcionar con el DOS, empiezan a aparecer procesadores 386 de 32 bits. 2 a la 32 ya es 4 gigas. Pero DOS seguía manejando 640K. Entonces, en el interín, o sea, no salta de 640K a 4 gigas, en el interín empieza a manejarse 1 mega, 2 megas, 4 megas, empieza a subir la cantidad de memoria que aparece en las computadoras, tecnológicamente hablando. Entonces, DOS, para cubrir esto, empieza a generar trucos. Primero aparece un archivo llamado emm386.exe. Este programa no existe más, ¿no? Ya no existe. ¿Qué permitía hacer este programa? La memoria la convertía en memoria expandida. Y muchos programas podían utilizar la memoria expandida por encima de los 640K. Entonces ha buscado un truco de OS para manejar esto. Pero cuando empieza a aparecer las primeras versiones de Windows, Windows no podía utilizar adecuadamente la memoria expandida. Así que le crean otro tipo de memoria que se llama memoria extendida. Por encima de los 640K se hace que toda la memoria se vuelva extendida. ¿Cómo se logra eso? Con un archivo que se llama hymem.sys. Aún este programa funciona y vamos a verlo aquí arriba. Tiene que estar en algún lado. Aquí está. High Memory. Fíjense que esto data desde los primeros DOS que han empezado a manejar más memoria de 640. Entonces, el DOS solo utiliza 640K y todo lo que tengamos por encima es memoria extendida, que se habilita a través del archivo hymem.sys y empieza a manejarse ya lo que conocemos ahora como Windows, etcétera, etcétera. Esa ha sido un poco la evolución. Entonces, bueno, ya les he mostrado lo que es que corra un solo programa a la vez.
y cómo los archivos, los 3 archivos se colocan en memoria RAM y lo demás utiliza el programa usuario. ¿Está bien? Entonces, ¿alguna duda sobre monoprogramación antes de pasar a multiprogramación? Bueno, el otro esquema, obviamente, que utilizamos actualmente no es la monoprogramación, sino la multiprogramación. Es decir, yo puedo hacer varias cosas a la vez, aparentemente. Sabemos que siempre se hace una sola cosa a la vez, ¿no? Aparentemente hago multiprogramación, multitarea hasta multiusuario. Puedo utilizar varios usuarios con diferentes tareas. ¿Cómo se divide la memoria para que funcione con multiprogramación? Un esquema es dividir la memoria en partes iguales, particiones fijas, estáticas. ¿Cómo funcionaría esto? Fíjense que aquí tengo el sistema operativo y aquí una sola parte para un solo programa. Particiones fijas podría convertirme en que aquí tengo mi memoria, la primera parte se ubica en el sistema operativo y luego creo una partición, esta que está como rosado, una pequeña, una mediana con naranja y una grande como verde. Y en función de lo que van llegando los trabajos, se van encolando. Los trabajos pequeños se encolan hacia la partición 1, los trabajos medianos hacia la partición 2 y los trabajos grandes hacia la partición 3. ¿Cuál es el inconveniente? Que podría suceder en que todos los trabajos sean pequeños y van encolándose en esta misma cola para utilizar esta pequeña partición. En la práctica se está convirtiendo en monoprogramación, porque como tenemos una sola partición, se ejecuta una tarea a la vez y esta se está desperdiciando. Entonces, no parece ser un buen esquema. ¿Qué pasa si mejoramos esto y creamos una sola cola de trabajos? Y aquí llegan los trabajos pequeños, medianos, grandes, y de acuerdo a eso van a la partición. ¿Qué sucede otra vez si todos los trabajos que se encolan son pequeños? Van a empezar a utilizar solo la partición pequeña. Igual estamos subutilizando estas dos particiones grandes o medianas. Entonces, no parece ser un buen esquema. Veamos un esquema diferente que tiene que ver con multiprogramación con particiones variables. Aquí está. Entonces, ahora, mi esquema dice, esta es la memoria completa. En alguna parte está ocupado el sistema operativo y todo lo demás está libre. Y cuando mi sistema operativo, aquí está aquí, y le llega un trabajo de un usuario A o una tarea A que necesita 1500K, lo va a ocupar en la primera parte, lo demás lo tiene libre. Llega una segunda tarea que necesita 2000K, lo va a ocupar en la segunda parte, en la tercera, en la cuarta, hasta que se ocupe prácticamente todo. Y que queda una pequeña fracción que ya no puede ser utilizada por esta, por la E, porque la E necesita 3200K y el agujero que nos queda es muy pequeño. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que ahora puedo utilizar, de acuerdo al tamaño de los trabajos que van llegando, puedo ir utilizando mi memoria. ¿Cuál es la desventaja? Que yo puedo ir, ¿dónde está? Por ejemplo, terminando trabajos. El usuario B termina el trabajo, deja un agujero aquí, de un tamaño X, y el agujero que está en la última parte es de un tamaño Y. Y resulta que necesito un trabajo de un tamaño B que es superior a X o a Y. Entonces no puedo hacer que funcione. Termina otro usuario y fíjense cómo va creando huecos, huecos y huecos de manera totalmente separada y que no puedo aprovechar. Esto es lo que pasa exactamente con el disco duro. ¿Alguien sabe a qué se refiere cuando dicen que un disco duro está fragmentado? ¿Nunca han escuchado el término? Es más lento, Inge, porque ahí se ha copiado en toda sección, se podría decir, Inge, los datos, en Ok, cualquier es sección. más lento, de entrada es más lento, pero ¿cuál es la razón? A ver, Los vamos a datos hacer. se encuentran en distintos sectores, Inge, del disco. Ok, ya, pero vamos a ser un poco más gráficos al respecto. A ver, vamos a abrir Windows 8. Y aquí les voy a mostrar
un programa que me permite mapear el disco duro. Les había dicho que es algo parecido a la memoria. Entonces, la memoria RAM es análoga al disco duro en su utilización. Entonces, podemos estudiar el disco duro y al mismo tiempo estamos estudiando la memoria. Es una gran ventaja que se parezcan en su forma de trabajar. No, esta no me sirve. Esta me va a servir. Está escaneando todo mi disco duro. Fíjense dónde están las leyendas. Esto es lo importante. La parte ocupada, la parte azul son por archivos. Azul más oscuro son fragmentos de los archivos. Si es rojo, hay una fragmentación fuerte. Si está en blanco, es un espacio no usado. Pero ahí no se nota mucho, ¿verdad? Parece todo interesante. Vamos a hacer un zoom. Y voy a mostrarles la cuadrícula, esas celdas que les había dicho que es la memoria, filas y columnas. Entonces, si yo veo este espacio, por ejemplo, hago 2 clics, me dice que no está ocupado, que está libre. Y tiene 2 espacios libres juntos. Y justamente me muestra esto. Si yo hago un clic aquí, me dice que hay 4 espacios libres para asignar. Si hago por aquí, me dice que todo esto está ocupado por un solo archivo. Todo eso está ocupado por un solo archivo. Y me dice cómo se llama el archivo, de qué lugar a qué lugar va, etcétera, etcétera. ¿No? Fácilmente puedo distinguir aquí que es parte de un archivo. Este otro es otra parte. Entonces está fragmentado. Voy a suponer que el verde es un solo archivo, para ser muy didáctico. ¿Está bien? Entonces aquí tengo una parte de mi archivo, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, etcétera, etcétera. Está fragmentado mi disco. Para leer este archivo, el cabezal del disco duro tiene que empezar por aquí, continuar, continuar y terminar en el último. Y le va a recuperar mi archivo. Pero le ha demandado mucho tiempo. ¿Qué ocurriría si todo esto es un solo archivo? Eso significa que no está fragmentado. Empieza aquí y termina aquí. Y es mucho más rápido. Al inicio, cuando tenemos formateado nuestro disco duro y empezamos a trabajar, así como está en el amarillo marcado, aparecen nuestros archivos, sin fragmentación. Pero a medida que vamos borrando cosas, añadiendo cosas, etc., empieza a aparecer todo fragmentado. Pedazos por aquí y por allá, espacios blancos por ahí por allá. Suponiendo que yo necesite un archivo que utilice, no sé, 8 bloques, 8 celdas. ¿Dónde lo voy a introducir? Si se fijan las partes blancas, no existen 8 contiguas, así que podría colocar 4 aquí y 4 aquí. Ya lo estoy fragmentando. Estoy haciendo que sea más lento su recuperación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la forma en la que entendemos cuando se fragmenta algo. Y en un disco, en un proceso que se llama desfragmentación, ordena todo lo ocupado a un solo lado y todo lo libre a otro. Y hace que el rendimiento de la máquina otra vez sea buena. Así que de vez en cuando hagan correr un programa que se llama desfragmentar. Todo programa Windows lo tiene. También los programas de Linux. Entonces pueden hacer cosas de eso y van a arreglar, van a hacer que su máquina sea un poco más rápida. ¿Alguna duda sobre esto? Hice una consulta. Esto Dime. de la fragmentación, ¿solo se ve en lo que son los discos de estado mecánico o también se los puede ver en los de estado sólido? En estado sólido se utiliza de otra forma, pero lo vamos a llevar en el tema despectivo. No, no ocurre esto, no es lo mismo. Ahí está Es bien. es un interesante tema, pero bueno, si no quieres quedarte con la duda y quieres buscar, se llama Garbage Collection, recolector de basura. Ese es el procedimiento que funciona en los discos de estado sólido, pero que no lo vamos a explicar todavía. Entonces, aquí podemos ver que han quedado agujeros que no están en forma contigua, no están uno a continuación del otro, lo que impide que se pueda utilizar en un trabajo mucho más grande, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, aquí hay un agujero y el usuario A también termina? Entonces, ahora los 2 agujeros libres están contiguos, por lo tanto, se puede reutilizar. Eso es una gran ventaja. Pero cuando están discontinuos, como están aquí, no nos sirve. Cuando están juntos, sí nos sirve. ¿Qué sucedería
si hay un proceso de desfragmentación. Aquí le llamamos en memoria compactación. Fíjense lo que les explicaba. Todo lo que está en uso se va a un solo lado y todo lo libre se va a otro lado, lo que nos da gran ventaja si fuese el disco duro. ¿Qué pasaría si queremos hacer esto en RAM? Tendría que congelarse la máquina, hacer el fragmentado o desfragmentado y volver a darnos el control. Y nosotros pensaríamos que se ha colgado y los resetearíamos. Entonces no se hace esto en memoria. Tenemos que lidiar y ver si tenemos coincidencia de dos agujeros juntos, hacer un agujero más grande. Y si no, tenemos que lidiar con espacios más pequeños y esperar que terminen los que están a su lado. Entonces, esto es fragmentación variable. Ahora bien, ¿cuál creen ustedes que utilizan los sistemas operativos? ¿La multiprogramación con particiones variables o la multiprogramación con particiones fijas? ¿Cuál usa? Vamos, Variable, Inge. variable. ¿Por qué? Porque si no se volvería ¿cómo es monoprogramación? Ok. Sin embargo, utiliza una combinación. Les había dicho que el ejemplo que teníamos en Windows era prácticamente el mismo de la memoria. Si se fijan en Windows, todos los cuadraditos son de un solo tamaño. ¿Qué significa eso? Particiones fijas. Pero yo puedo usarlo como conjuntos de cuadraditos. Entonces utilizo variable. Estoy combinando ambas. Se raya la cancha en particiones fijas, pero puedo utilizar como bloques contiguos, bloques juntos, para un solo archivo. Así funciona el disco duro. Si yo, a ver, voy a intentar, no sé si me deje, formatear este disco. No, no puedo. Pero lo que puedo hacer es ponerle un pendrive e intentar formatearlo. Eso sí puedo. Denme un segundo para mostrarles. Quiero mostrarles algo para que no quepa duda de lo que estoy diciéndoles. Quiero conectarlo a Windows 8.1. Aquí está. Voy a intentar formatearlo. ¿Está bien? Formatear. Ok. ¿Se puede distinguir? Me dice unidad de asignación. Yo puedo formatearlo con tamaños de esos cuadraditos de 512 bytes, de 1024, 2048 o 4096. Puedo formatear mi disco, mi unidad, con cualquiera de esos tamaños. ¿Qué significa? Estoy creando tamaños fijos para mis particiones. Esto. Voy a leer el... No me reconoce el pendrive. No importa. Particiones fijas. Esos cuadraditos son 512, 1024, 2048 y 4096 bytes, cada uno. Pero voy a suponer que tengo que guardar un archivo que... Cada cuadradito es 4096. ¿Está bien? 4K. Quiero guardar un archivo de 16K. ¿Cuántos cuadraditos voy a usar? 4, Inge. 4. ¿Ok? Entonces voy a ocupar 4 cuadraditos. ¿Qué pasa si quiero utilizar uno de 17K? ¿Cuántos cuadraditos voy a usar? 5, Inge. 5. Si ustedes se fijan, eso es simplemente para que no queden dudas de lo que estoy hablando y haciendo la analogía. Por ejemplo, este archivo me dice, aquí, su tamaño es 259K. Sin embargo, en disco está ocupando 260K, porque tiene que ocupar cuadraditos completos. No puede agarrar medio cuadradito, media celda. Entonces aquí es una clara prueba de lo que ocurre con disco.
que se puede traslapar sin problema a memoria RAM. Entonces, la memoria RAM se divide en particiones fijas. Y cada una de esas particiones fijas se la utiliza en forma variable, como grupos. Puedo tener uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, no importa. Se va a fragmentar, es lo de menos. Pero estoy utilizando estos espacios fijos de forma variable. Así que en la práctica tengo una combinación de las dos. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok. ¿Qué sucede si vamos a suponer que estoy en este esquema? Mi sistema operativo en esta parte y toda la memoria está libre para mí. Vamos a irnos a una... Aquí está. El sistema operativo está aquí. Cuando se... a ver, vamos a utilizar... ¿Qué ocurre cuando se compila un programa? Por ejemplo, un archivo .c se compila. ¿En qué se convierte? ¿En qué se convierte? ¿Mm? Este es un archivo, le voy a poner asterisco .c y estoy compilando. ¿En qué convierto este archivo .c? Si fuese para Windows o si fuese para Unix, difiere. En el caso de Unix, ustedes compilan esto. ¿Cómo compilan? Han hecho prácticas para Linux, transcribiendo programas en C. Díganme cómo se compila. O hasta ahora no han hecho ninguno de los programas. Con el GCC, Inge. GCC. GCC-O se pone, ¿no? Eso está en sus... No sé si les he dado las prácticas de compilación de Linux, pero está publicado de cualquier manera. Ahí tienen publicadas las prácticas, aunque no les haya dado. Se utiliza el GCC, el compilador. El compilador GCC es un compilador GNU para el C y que nos convierte el archivo, si fuese un Windows o fuese un Linux, en un archivo .objeto. ¿Qué significa? Que yo tengo un programa en Windows al cual le incorporo menús, le incorporo botones, textbox, combo box y un montón de cosas. Y es una calculadora que acabo de hacer. Mi código propio no contiene elementos de los botones, de los textbox, de los combo box. Eso ya está hecho. Yo solo los utilizo. ¿Es así o no? ¿O ustedes desarrollan absolutamente todo? Normalmente se reutiliza. Entonces, mi programa .c únicamente está haciendo llamadas a librerías y a funciones para utilizar esos botones, esos textbox, combo box. Y mi programa básico es, si esto es suma, va a salir el resultado en tal textbox. Si presiona el botón resta, va a salir el resultado en el textbox haciendo esto y este otro. Mi programita simple. Cuando el programa se ensambla, se enlaza, si quieren, también con el link, o se ensambla, se convierte en un binario en el caso de Unix, Linux, o en un ejecutable en el caso de Windows. ¿Y qué implica? Que este ejecutable ahora puede correr solo. Hago 2 clics y va a correr. Pero junto a este se están ensamblando todos los objetos que yo estoy utilizando. Aquí están menús, text box, combo box, lo que sea. Todas las cosas que yo utilizo como librerías, lo estoy ensamblando en un solo programa ejecutable. Y ahora este programa ejecutable es autónomo. Esto es lo que ocurre. Cuando se crea esto, ¿alguna duda sobre esto? Todos los que están acostumbrados a trabajar con Java no saben de este procedimiento, porque en Java no se compila, no se ensambla.
Java tiene una máquina virtual que es un pseudo compilado que ejecuta. Es una máquina de ejecución la que tiene. Igual Python. Pero si ustedes utilizan C, van a compilar y van a obtener archivos binarios ejecutables directamente. Entonces, esto es para los lenguajes que se pueden compilar. ¿Está bien? En las prácticas de Linux, ustedes utilizan el comando gcc y le ponen una opción, -o. Por eso no tienen que ser dos procesos. gcc compila, -o ensambla. Y automáticamente luego ejecutan. Creo que no les he dado ninguna práctica que compilen. Vamos a ver cómo remediamos eso. ¿Está bien? Por si acaso. Eso significa en Linux. Pero, ¿a qué nos vamos? Cuando se genera un archivo binario ejecutable, por defecto, el ensamblador le da una dirección. Por ejemplo, esta se va a ejecutar en la posición de dirección o la dirección de memoria 200. Ya está, destinado. Entonces, este programita, si yo lo hago correr, ya sabe dónde tiene que correr, en la 200. Pero fíjense, si lo coloco en memoria, me va a ubicar en este espacio, en el que le corresponde al sistema operativo. Entonces voy a hacer que la máquina se cuelgue, porque mi sistema operativo está utilizando del 0 al 100K y mi programa está en el 200. Por lo tanto, está ejecutándose de adentro. ¿Se entiende eso? Cada programa que se compila y ensambla tiene una dirección para ejecutarse. Ya tiene una dirección. Y se tiene que ejecutar en esa dirección. Entonces, ¿qué ocurre? Para que el sistema operativo no sea afectado ni afecte a otras, por ejemplo, vamos a suponer que la partición 3 también está ocupada. ¿Está bien? Están libres. La partición 1 también está ocupada. Está libre la 2 y la 4. ¿Qué tiene que hacer? Agarra este 200 y le suma el inicio de cualquier partición libre, por ejemplo, 700K. Y ahí lo ejecuta. Entonces, este programita se va a ejecutar realmente en un espacio que esté libre. 700K más 200, ahí se va a ejecutar. Sin problema, no va a afectar a nadie. Ni a los que están ocupados, ni al sistema operativo. Esto se llama relocalización. Y es útil. A esto le llamamos offset, desplazamiento. Estamos haciendo que se desplace la dirección. En el siguiente tema vamos a hablar más del offset, pero a eso nos referimos. Cada programa que se compila tiene una dirección donde ejecutarse. Si el sistema operativo respetaría esa dirección, solaparía espacios que están ocupados. Entonces lo que hace es, a esa dirección le suma un offset, un desplazamiento de una partición libre. Podría ser en este caso, no sé si esto es 200K, la partición 2, podría haberle puesto 200 más 200K y se hubiese ejecutado aquí. Pero como le ha puesto más 700K, se ejecuta aquí, en un espacio libre que a nadie perjudica. ¿Está claro? Inge, y en caso de que no hubiera particiones libres, o no podría ser posible ese escenario, Inge. No, el escenario siempre es posible porque si no hay particiones libres se va a hacer algo que se llama sustitución. Se va a hacer swapping con memoria virtual y vamos a generar un espacio libre, siempre. La memoria se llena, pero ahí entra en operación el swap, intercambio. Liberamos espacio para que se trabaje con otra tarea. Ahora eso es otro procedimiento que vamos a aprender. Cómo escogemos qué cosas sacamos. Por ejemplo, cómo escogemos que la partición 3 queremos liberar. La vamos a llevar a memoria virtual y estamos liberando ese espacio para que se asigne a otros. Eso es sustitución. Está prácticamente al finalizar el tema. Lo que quiero que entiendan de momento es eso. Al compilar y ensamblar un programa cualquiera, siempre se le da una dirección de ejecución. Pero esa dirección se tiene que desplazar con algo que se llama
offset, desplazamiento en español. Y eso le permite ubicarse en un lugar donde esté libre y no perjudique a nadie. A esto le llamamos reubicación, relocalización o protección. ¿Está bien? En el texto está explicado, si quieren, con más detalle, pero esta es la mejor explicación. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, no quiero avanzar más.